Buenas tardes, profesor. El día de hoy nosotros pues vamos a hablar lo que son flujo alrededor de objetos inmersos y lechos empacados y fluidizados. El equipo está conformado por Merino Mejía, Michelle González Carrera y Samara, Pérez Bautista y Areli, Servín Rojas, Ricardo Daniel y a su alumna Macy Guadalupe. Bueno, como introducción tenemos que esto se va a tratar con cierto detalle el flujo de fluidos alrededor de objetos sólidos inmersos, ya que en sus aplicaciones es conveniente predecir las pérdidas por fricción y la fuerza generada sobre los objetos sumergidos. El arrastre de superficie o de pared es la fuerza ejercida por un fluido sobre el sólido en la dirección del fluido, y el arrastre de forma es cuando el fluido no está fluyendo en forma paralela a la superficie, sino que debe cambiar la dirección y para pasar a su alrededor de un cuerpo sólido como una esfera ocurrirán significativas pérdidas adicionales por fricción. Eh, el coeficiente de arrastre en geometría y las características del flujo para los objetos sólidos suspendidos o mantenidos en una corriente libre son semejantes en concepto y forma a la correlación de factor de fricción y el número de Reynolds dada para el flujo dentro de conductos. Para esto, pues el flujo alrededor de lo que son los objetos inmersos, que es el coeficiente de arrastre, se va a definir como la razón entre la fuerza de arrastre total por áreas unitarias, donde F0 pues va a ser la fuerza de arrastre o resistencia del flujo total en N. A es el área que se expresa en metros cuadrados. CD pues no tiene dimensiones. V será lo que es la velocidad de la corriente libre, que esta se va a expresar en lo que son metros sobre segundo. Después tenemos lo que va a ser la densidad del fluido en kilogramos. Y después tenemos lo que van, pues las unidades están en lo que son el sistema inglés. Y ahí podemos apreciar lo que es la fórmula. Vamos a despejar la ecuación anterior a la que va a ser la fuerza de arrastre total. Siguiente, por favor. Eso es lo que va a ser la fuerza de arrastre total. Y ahí podemos observar lo que es la fórmula en la parte de abajo. También tenemos lo que va a ser para el número de Reynolds, lo que pues va a determinar un sólido inmerso en un líquido que va a fluir. Esa es la fórmula que tenemos y vamos a aplicar. Existen diferentes tipos, como son los siguientes. Bien, bien. Uno de los tipos son los fluidos alrededor de una esfera, un cilindro y disco, en la cual la cara del disco y el eje del cilindro son perpendiculares a la dirección del flujo. Estas curvas se determinaron experimentalmente, pero en la región laminar para número de Reynolds pequeños de menos de aproximadamente 1.0, la fuerza de arrastre experimental, que será la resistencia, para una esfera es igual que la ecuación teórica de la ley de Stokes, como se puede observar ahí en la diapositiva, ¿sale? Bien, siguiente. También reúne el equipo necesario, ya que para una esfera, conforme el número de Reynolds va a aumentar más allá del intervalo de la ley de Stokes, va ocurriendo una separación y se forma una esfera.
Mayores incrementos de número de reinos va a ocasionar el desplazamiento del punto de separación. Como podemos ver en la fórmula, al combinar las ecuaciones 2 y 4, que fueron ecuaciones anteriores, se va a despejar CD, que será el coeficiente de resistencia predicho por la ley de Stokes. Tenemos que aproximadamente el número de reinos va a ser igual a 3 por 10 a la 5 y va a estar a la súbita caída de C. Es el resultado de que la capa limitante se vuelve completamente turbulenta y el punto de separación se mueve corriente abajo. En lo que tenemos los flujos en lechos empacados, tenemos que un lecho empacado va a ser la columna empacada que se va a usar para un reactor catalítico de lecho fijo. Para que tenga una absorción de un soluto, se va a tener una absorción simple del lecho de filtración. El material que se empaca es el lecho que puede consistir en esferas, partículas irregulares, cilindros o varios tipos de empaques comerciales. Y bueno, aquí es lo que tenemos un ejemplo en la imagen de lo que es un lecho empacado. También tenemos lo que es la razón entre el diámetro de la torre y el diámetro del empaquetamiento, que este debe ser de un mínimo de 8.1 a 10.1, de 10 a 1, para que los efectos de las paredes sean pequeños. Tenemos que en el flujo laminar en lechos empacados, en deducciones del flujo se usan ciertas relaciones geométricas para que las partículas de los lechos empacados y la fracción vacía E de un lecho empacado se define como el lecho va a ser igual al volumen de huecos en el lecho entre el volumen total del lecho, que son los huecos más. Bien, ahora tenemos el flujo de lechos fluidizados. Si sigue la velocidad mínima y la porosidad mínima. Cuando un fluido corre hacia abajo por un lecho empacado de partículas a bajas velocidades, las partículas permanecen estacionarias. Al aumentar la velocidad del flujo, la caída de presión aumenta. Si sigue aumentando la velocidad, llegará un momento en que la fuerza de caída de presión por el área de corte transversal iguale a la fuerza gravitatoria sobre la masa de las partículas. Entonces, las partículas empezarán a moverse y este es el principio de la fluidización o fluidización mínima. La velocidad del fluido a la cual empieza la fluidización es la velocidad de fluidización mínima. Esta se mide en metros sobre segundo y está basada en el corte transversal de la torre vacía, que esta es la velocidad superficial. La porosidad del lecho cuando ocurre la verdadera fluidización es la porosidad mínima para la fluidización. La relación entre la altura L del lecho y la porosidad E es como se indica para un lecho que tiene un área de corte transversal uniforme, como se muestra en la ecuación. Ahora la caída de presión. La caída de presión al comenzar la fluidización se determina como una fuerza obtenida de la caída de presión por el área de corte transversal y esta debe ser igual a la fuerza gravitatoria ejercida por la masa de las partículas menos la fuerza de flotación del fluido desplazado. Y aquí están las ecuaciones en sistema internacional y sistema inglés.
Eso sería todo de nuestra parte. Gracias.